con Pablo García, director de Diva con Alfa Value. Pablo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Eva. No sé si comenzar en esa antesala del Banco Central Europeo con un contexto general, sumándolo o no sumándolo, esa cita con Christine Lagarde, en medio de esas preocupaciones sobre las cadenas de suministros, las crisis de microchips que van asaltando, lo estaba recogiendo esta mañana el Banco de Japón, las propias compañías automovilísticas, energéticas. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo nos enfrentamos en esta recta final del año, Pablo? Bueno, hay muchos temas, has tocado varios y de los más importantes, ¿no? El tema de los bancos centrales yo creo que es el que más inquieta a los inversores, pero inquieta entre comillas, porque bueno, hoy hemos visto incluso el Banco Central de Canadá, subirlo, digamos, las expectativas de tipos de interés, que han dicho que los subirán antes de lo anticipado, y hablando de que los tipos de interés no necesitan ser tan bajos durante tanto tiempo para obtener una recuperación completa. Eso lo podía haber dicho cualquiera de los banqueros centrales, incluso Christine Lagarde, que hoy hablará, aunque esperamos un tono algo más dovish, porque la situación de Europa sigue siendo algo más contraria, ¿no? Es decir, crecemos menos, pero estamos empezando a tener una inflación, yo diría que galopante. Hoy vamos a conocer los datos previstos para España para la inflación de octubre, 4,5% year on year, ya es un dato muy relevante, y Alemania podría alcanzar un más 4,4%. Por lo cual, Eva, los datos de inflación siguen siendo más relevantes que nunca. Los datos de los bancos centrales, con la Reserva Federal, que empezará previsiblemente en breve entrante mes de noviembre, el tapering, y los tipos de interés que se hablaba a finales de año 2022 o incluso 2023, posiblemente se adelante a mediados del 2022. Todo va a depender de lo, digamos, estructural que sea el tema de la inflación, ¿no? Que ya sabes que hemos comentado muchas veces que las mentirijillas del señor Powell sobre la inflación son obvias. Vamos a estar prácticamente un año con una inflación muy elevada y que no es tan pasajera. Y los resultados empresariales, al fin y al cabo, tenemos máximos a los índices norteamericanos gracias a que los resultados empresariales en Estados Unidos, quitando casos como el Twitter o como IBM, como algunas otras, o como Intel, pero la gran mayoría han publicado unos resultados muy sólidos, y de ahí que el mercado americano pues, no esté tan caro. Las expectativas de beneficio siguen siendo muy potentes, ¿no? Y eso es lo que estamos escudriñando en todos los diarios de mercado que hacemos en Diva con Alfa Value. En Europa las cosas son un poquito más tibias, aunque se está cumpliendo con las expectativas, pero lo más importante es que el futuro, incluso a corto plazo, es quizá menos prometedor que hace 3 meses. Las entidades, y ya no solo FUNCA, lo ha hecho para España, están revisando a la baja las estimaciones de crecimiento, y eso afectan a las compañías. Pero las grandes compañías se están defendiendo francamente bien, con un cierto pricing power, ¿no? Las subidas de los inputs, de los precios de las materias primas, de momento están siendo capaces de reflejarlo en las subidas de precios finales y manteniendo un crecimiento de ventas muy saludable, incluso manteniendo márgenes, como hemos puesto en algunas de nuestras notas de estrategia. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Si la inflación sigue siendo muy potente, pensamos que el consumidor va a resentir su consumo, no va a poder ir a más y tenemos que pagar el precio de la luz tan elevado, etc., y a lo mejor el consumo empieza a resentirse a principios del año que viene. Las cosas, como siempre, complicadas y complejas. Y te tenemos para preguntarte e intentar arrojar luz a la situación. En este contexto, Pablo, estabas señalando esa multitud de empresas, resultados que estamos conociendo en las últimas horas. Vamos a empezar por lo último, que todavía no he dado ese dato. El Banco Sabadell ha presentado ya esos resultados. Gana 370 millones de euros hasta el tercer trimestre, un 82,4% más, y se sitúa en línea con todos los objetivos del plan estratégico. Dice que el margen recurrente de la entidad, ese margen de intereses más comisiones menos costes recurrentes, crece un 12,56% interanual y un 5,4% en el trimestre. E importante, esa aportación del TSB, que contribuye positivamente a los resultados consolidados del grupo, con 82 millones de euros hasta septiembre. Es verdad que los resultados están recién salidos del horno, pero bueno, un panadero como suele ser tú, Pablo, no sé si nos puedes ya ofrecer una valoración sobre estas cuentas, y sobre todo, bueno, que ya llevamos bastantes conocidos de nuestro sector bancario. La verdad que sí, hemos preparado la masa madre ayer hasta medianoche, y esta mañana a las 6 ya estábamos haciendo incluso los AVE InBev o algunos que hemos tenido más mañaneros en Europa, y Sabadell ha sido, como bien dices, mañanero. Ya tenemos un primer análisis que estamos preparando para el diario Mercados.
han sido algo mejores, tanto en el margen de intermediación, 877 millones de euros, como también en el beneficio neto. Las cifras de morosidad son bastante razonables, no son las de Bankinter, pero sí son positivas y mejores de lo previsto. 3,59%, el conocido como el Bad Loans Ratio de morosidad. También la solvencia prácticamente en línea, 12,1, se esperaba 12,2, son ratios bastante, digamos, solventes, ¿no? Y como bien dice, la aportación de TSB, que ha sido siempre la que se pone un poco en tela de juicio, si no recuerdo mal, lo compró por 1.700 millones de libras, ha recibido una oferta en septiembre por 1.000 millones de libras que ha sido rechazada por el nuevo consejero delegado y por el nuevo consejo de administración, con lo cual tenemos un Sabadell nuevo. Sabadell ha ido cambiando, una reestructuración muy importante, hemos sido muy críticos durante varios años, pero ahora reconocemos el buen hacer de la entidad catalana y cómo, pues bueno, ya se ha fusionado o no, está haciendo las cosas bien e, insisto, incluso mejorando, que no era evidente, las cifras de TSB. Con lo cual tenemos que considerar que los resultados del banco son buenos, como hemos visto ya en la banca comercial española, como Santander o como Bankinter. Es decir, incluso si vamos a futuro con los tipos largos subiendo, eso va a mejorar los niveles de margen de intermediación, los famosos net interest income, y también los niveles de rentabilidad, que en la banca en los últimos años, después de la crisis bancaria, no fueron demasiado potentes, como fue el caso de Sabadell. El question mark, la pregunta a hacernos es, ¿va a seguir tirando Sabadell después de un año extraordinario en year to date? También por la reestructuración, pero también por posibles movimientos, nuevos posibles movimientos corporativos, como fue el intento de BVA, que yo todavía lo tengo ahí en trinchera. Yo creo que BVA posiblemente podría volver a echar un vistazo a una fusión. Noviazgo, ¿no? Parece eterno, pero bueno, sí es verdad que siempre ronda en esos análisis que manejáis. Pablo, por mirar a sectores, ya que tenemos, señalabas, Airbus ha logrado un beneficio de 404 millones de euros en el tercer trimestre, resultados que además llegan tras esa resaca, ¿no? De alguna manera, de esas cuentas de Boeing también, que acumula 2 trimestres de ganancias, pero que acumula esas pérdidas hasta septiembre. ¿Cuál es la valoración? No sé si en conjunto, por separado, ¿cómo lo ves? Es que el sector aeronáutico lo está pasando mal. Hay algunos que lo pasan peor que otros, como Boeing respecto a Airbus. Las cifras de Boeing fueron malas. Cayó ayer un 1,53%. Las ventas decepcionaron. El BPA ajustado en pérdidas, menos $0,60. Se esperaba menos 0,19. Las entregas del modelo 737, que bueno, empiezan a tener algo de visibilidad, y van a empezar también las entregas a China. A mí no me gusta y seguimos totalmente fuera del sector. En el caso de Airbus es verdad que me ha gustado el tema de las entregas que prevén para el conjunto de ejercicios 600 aparatos, 600 aviones, un EBITDA ajustado que han subido ligeramente a 4,5 billón y un free cash flow ajustado de 2,5 billón euros. Pero las ventas caen un 6,2%, algo peor de lo previsto. También el EBITDA ajustado que cae un 19%, algo también por debajo de las expectativas del consenso y salvo el beneficio neto que ha mejorado un poco. Es decir, en un entorno muy adverso para el sector aeronáutico, como también hemos visto para el sector defensa. Todo el defensa aeronáutico, equipo de defensa aeronáutico, lo está haciendo mal. Era previsible que las cifras no fueran buenas, pero bueno, por lo menos ponemos una pica en Flandes, desde luego mejor Airbus que desde luego el coloso norteamericano Boeing. Ahí está esa sección y esta separación. Mirando también a los protagonistas de última hora, estabas hablando del sector defensa, es verdad que lo digo por algún tipo de acuerdos, de contratos. Entre los protagonistas del día, mirando ya nuestro mercado más español, al cierre del mercado conocíamos las cuentas de Indra, que deja esos números rojos y además anticipa, ¿no?, que va a recibir un contrato importante en los próximos días o la próxima semana con la llegada de esos fondos europeos. Dispara el beneficio en los 9 meses. ¿Cómo ves a la tecnológica? Que han sido unos muy buenos resultados ayer tras el cierre. La tenemos que comprar con un precio de 12,4, quizá podamos subir algo estimaciones, ¿no? Incluso anunció la vuelta al dividendo. Lo más interesante, Eva, desde luego, es la subida de las guías anuales, ¿no? Las ventas, 3,3 billón, esperaban 3,2 antes, por delante de lo que está esperando el consenso. El EBIT superior a 230, esperaba antes 220, y el free cash flow ajustado, 140 millones de euros, esperaba antes 130 millones de euros.
y es que han superado en ventas, en EBIT, que crece un 27%, también superando las expectativas del consenso, en beneficio neto un 36%. La verdad es que han sido buenas cifras. Si me acuerdo hace un año lo mal que lo pasó también la compañía en plena reestructuración, la compañía de IT Service y de consultoría española. Por lo tanto, buenas cifras, el momentum es doble positivo y esperamos que el mercado se lo tome bien esta mañana. Pues estaremos muy pendientes. La verdad que se nos escapa el tiempo hoy y eso que hay multitud de más referencias, resultados y cuestiones, pero se nos va el tiempo. Pablo García, director de Diva con Sofavali, un placer tenerle una mañana más con nosotros. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, gracias.